One Piece es una historia extremadamente extensa, y por lo mismo todos los personajes principales de la misma, es decir los Mugiwara, se han ido desarrollando poco a poco a medida que esta iba avanzando. Sin embargo, actualmente dentro de la banda existe un personaje al que Oda decidió trabajar de una forma totalmente distinta, y ese fue Jinbe, quien recién se subió oficialmente al Thousand Sunny como sombrero de paja en el arco de Wano, haciendo así que muchas personas se quejaran ya que consideraban que era demasiado tarde en la historia para tener nuevos Nakama. Sin embargo, lo curioso de todo esto es que el Gyojin ha tenido un montón de intervenciones en la historia con las que se ha ido construyendo su adición a la banda, las cuales veremos en este video, donde también hablaremos de todos los niveles de poder que ha tenido el personaje a lo largo de la obra. ¿Quieres saber qué tan poderoso es Jinbe actualmente? ¿Cuáles han sido sus aportaciones más importantes en la historia? ¿Y qué tipo de evolución tuvo el personaje? Descubre todo esto ya mismo, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, como esta es una evolución que gira en torno al aumento de poder que el personaje ha ido teniendo a lo largo de la historia, creo que es oportuno dar inicio con el primer enfrentamiento que sabemos que tuvo, es decir, la pelea que tuvo contra Portgas the Ace en el pasado. Y sí, sé que previo a todo esto Jinbe tuvo un trasfondo, pero es más oportuno desarrollar ese temita cuando hablemos del arco en donde esto se nos mostró, por lo que primero hablemos de su pelea. Verán, el contexto de todo esto es que ya un experimentado Ace que había llegado hasta Wano previamente, cabe aclarar, estaba atacando los territorios de Barba Blanca, y Jinbe, quien tenía cierta afinidad con el emperador, se encontraba en uno de ellos, razón por la cual los intereses de ambos personajes entraron en conflicto, y esto dio pie a que iniciaron un enfrentamiento que acabó durando 5 días, y que concluyó con los dos derrumbándose del agotamiento. Y ciertamente esto es bastante curioso, ya que para ese momento no sabemos si Jinbe ya era un Shichibukai, pero de lo que sí que tenemos constancia es que Ace había recibido una propuesta por parte del gobierno para que ocupara ese puesto, cosa que se nos mostró en su respectiva novela, por lo que podría decirse que si le tomaron en cuenta para ello es porque tenía un nivel de fuerza que le respaldaba, y si Jinbe empató con él es porque ambos tenían un nivel parecido, por lo que se puede decir que desde ese momento Jinbe se encontraba en un nivel de Shichibukai semejante al que tenía Moria de Thriller Bark o al Crocodile de Arabasta. Pero ¿qué era lo que le hacía así de poderoso? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Pues principalmente su maestría con el Karate Gyojin, que de hecho a día de hoy es el mejor usuario de ese estilo de combate, el cual se basa en el control del agua que se encuentra en las inmediaciones de quien la usa para generar ondas de choque que impactan con el líquido que se encuentra en los cuerpos de los oponentes. ¿Qué? Pero para que nos entendamos, gracias a esta habilidad Jinbe es capaz de hacer el mismo tipo de daño que Luffy aprendió a hacer en la cárcel de Udon, con el cual posteriormente logró herir a Kaido cuando subió a la azotea. Cabe resaltar, no es que tenga la misma potencia de daño, porque esa variante ya depende de quién es el que la aplique y no del cómo, pero sí que funcionan de forma parecida. Por otro lado, este tipo también es capaz de utilizar el Gyojin Jujutsu, que es básicamente el control del agua que se encuentra en el entorno y que se utiliza para agredir a los oponentes, aunque cabe resaltar que esta habilidad no es tan común debido a que es más efectiva en combates marinos, y de esos no han habido muchos en esta historia. Y esto es gracioso porque estamos en una obra de piratas y barcos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esos bastardos me mintieron. Por otro lado, Jinbe también tiene un dominio del haki de armadura y de observación, los cuales usa comúnmente en sus enfrentamientos, ya que recordemos que al no ser un usuario, debe recurrir a este tipo de recurso para defenderse mejor de los ataques de los enemigos. Y bueno, por último hay que destacar que, como cualquier otro Gyojin, Jinbe solo puede demostrar su máximo potencial estando bajo el agua, puesto que recordemos que ahí los personajes de esa raza tienen una movilidad mucho más amplia, también porque sus ataques y técnicas se ven potenciados ahí debido al entorno. Tengan esto presente, ya que a lo largo del video hablaremos de sus hazañas en tierra firme, y por ende, mayormente este tipo ha estado nerfeado en esas situaciones. Ahora, ya si avanzamos en la historia, nos topamos con el que a día de hoy sigue siendo el punto de inflexión más grande de la misma, es decir, el encarcelamiento de Portgas the Ace, quien en ese entonces ya era miembro de la tripulación de Barba Blanca, y verán, el gobierno mundial y la marina querían ejecutarlo públicamente, esto con la excusa de que debían eliminar la descendencia de Goldie Roger, pero con la intención de usarlo como señuelo para que llegara Barba Blanca y poder eliminarlo a él también. Sin embargo, como el emperador tenía mucha fuerza militar, debieron prepararse para confrontarlo, y para ello convocaron a todos los Shichibukai para que lucharan a su favor. Fue en ese momento en donde Jinbe decidió negarse a la petición, esto porque recordemos que el tipo tenía cierta afinidad con el Yonkou y no estaba dispuesto a traicionarle yendo en su contra. Esta situación dio pie a que nos enteráramos de dos cosas. La primera fue lo de que Jinbe es un tipo sumamente honorable y leal con sus amistades, y la segunda fue lo de que el gobierno, por su insubordinación, decidió encarcelarle en Impel Down, lugar en donde de hecho se reencontró con Ace, ya que ambos
ambos fueron encerrados en la misma celda. Ahí el antiguo usuario de la Mera Mera le contó cosas de su vida y por ende también de Luffy. Sin embargo, eventualmente le sacaron de ahí para trasladarlo a Marineford, pero Jinbe no quedaría solo por mucho tiempo, ya que Luffy no tardó en llegar al lugar en búsqueda de su hermano. En ese momento Jinbe aprovechó la oportunidad para pedirle al usuario de la Gomu Gomu que le liberara, esto para poder ayudarle en su intento de rescatar a Ace, y así lo fue. De hecho, entre todas las cosas que acabó haciendo Jinbe a favor de Luffy, la que me parece más interesante es la de que le sirvió como la voz de la razón. No entiendo nada. Y es que todos los que hayan visto One Piece sabrán que su protagonista no es precisamente comedido a la hora de actuar. Vamos, que el tipo cada 2x3 se lanza al peligro sin pensar mucho las cosas, así como también que se deja llevar por las emociones y acaba metiéndose en problemas por ello. Pues justamente por eso Jinbe le apoyó muchísimo frenándole en un par de oportunidades bastante determinantes para que el personaje no perdiera su rumbo. Y la primera de ellas ocurrió en este arco de Impel Down. Ahí en un momento puntual Luffy se cruzó con Barba Negra, quien al verle se burló de la situación en la que se encontraba su hermano. Esto dio pie a que ambos personajes tuvieran un breve enfrentamiento que no acabó en una desgracia por Jinbe, quien intervino luego de que ambos intercambiaran ataques. Ahí el Gyojin le dijo a Luffy que no debía meterse con Teach, ya que era sumamente peligroso, y que en lugar de eso debía seguir con su plan de escape, puesto que el rescatar a su hermano no dejaba de ser su prioridad. ¡Hijo de la chingada! ¡Agárreme! ¡Agárreme que yo sí lo mato! ¡No lo mato! Y viendo esto en retrospectiva, podría decirse perfectamente que le salvó la vida a Luffy, ya que de no haber sido por él, el sombrero de paja hubiera seguido peleando con Teach y habría acabado desvivido. Esto porque no tenía nada que hacer contra un tipo que anulaba los efectos de las Akuma no Mi, y para aquel entonces Luffy no tenía dominio del Haki, por lo que hubiera sido una derrota segura. Pero bueno, ya tras esto el Gyojin logró escapar junto a Luffy, Ivankov, Crocodile y Baggy de Impel Down, y emprendieron su viaje a Marineford. Y aquí, señores y señores, es donde veremos a un Jinbe que sí que dio una demostración de poder mucho más clara, puesto que en el conflicto de la cumbre el Gyojin tuvo un breve enfrentamiento con Gecko Moria, al que se quitó de encima sin mucho esfuerzo utilizando una de sus técnicas del karate Gyojin. Y aunque bien es cierto que no derrotó al imbécil ese, puesto que no tardó mucho en levantarse luego de ser golpeado, pero como la diferencia de poder que vimos ahí fue tan clara, creo que quedó en evidencia que Moria no le habría podido ganar. ¡Maldito pescado asqueroso! Oye, yo conozco 7 hijos de perra y tú eres 8 de ellos. Yo conozco 4 pescados y tú eres 6. Quedando ahora sí en un nivel más parecido al que tenían en aquel entonces Boa Hancock o el propio Doflamingo. Y esto se reafirmó tras la desvivida de Ace y Barba Blanca, puesto que a partir de ese momento Jinbe acató las últimas órdenes que dio el emperador de proteger a toda costa a Luffy. Fue ahí cuando vimos al Gyojin tanquearse a Akainu en un par de oportunidades, primero deteniendo un puñetazo directo que habría acabado con la vida del protagonista. Esto cabe resaltar, a mano pelada. Claro, a día de hoy en retrospectiva entendemos que estaba usando Haki, pero el simple hecho de detener un puñetazo de Akainu sin perder ninguna parte del cuerpo en el proceso ya es una demostración enorme de resistencia. Recordemos que este tipo no deja de tener la fruta más destructiva de todas, razón por la cual Jinbe acabó con sus manos bastante jodidas, pero a pesar de ello pudo recuperarse y no mantiene secuelas de esto, aunque no podría decirse lo mismo del otro momento puntual en donde le atacó a Akainu, ya que ahí intentaba huir cargando con Luffy, pero fue alcanzado por un ataque del almirante, mismo que le dejó la cicatriz en forma de X al protagonista en el pecho, y que también dejó bastante dañado a Jinbe, hasta el punto en el que tuvo que ser operado de emergencia al ser rescatado por Trafalgar Law luego de que la guerra de Marineford concluyera, dejando como resultado a Barba Blanca y a Ace con la pata estirada, a la marina con su cuartel general parcialmente destruido, y lo que nos compete en este video, con Luffy gravemente herido por el ataque que recibió de Akainu que les mencioné hace ratito, pero con un daño mucho más pronunciado, el emocional que le ocasionó el no haber podido evitar que su hermano se transformara en una dona. Esto le destruyó mentalmente, hasta el punto en el que perdió el control de sí mismo al despertarse luego de que Law le salvara la vida, y cabe resaltar, dicha situación ocurrió en Amazon Lily, ya que recordemos que Boa estaba de su lado y le escondió en su territorio, pero bueno, Luffy había perdido el rumbo. Sin embargo, gracias a que Jinbe le estaba acompañando en ese momento, entró nuevamente en razón. Toma, recoge. ¿Se acuerdan cuando les dije que Jinbe sería la voz de la razón en este tramo de la historia para Luffy? Pues la segunda situación que hizo que llegara a esta conclusión fue esta, ya que el Gyojin le recordó que, a pesar de que había perdido a su hermano, seguía teniendo una familia que planeaba reunirse con él. Imagínense el rumbo que habría tomado la historia si Luffy no hubiera entendido esto en ese momento. Quizás hubiéramos tenido un arco de Luffy Edgy y la banda se hubiera disuelto, pero bueno, al final esto no ocurrió, ya que recordemos que el protagonista decidió posponer su reencuentro con sus Nakama para dar tiempo a que todo
todos mejoraran por su cuenta, dando paso al salto temporal de 2 años en la historia, ya que ocurrieron un montón de cosas en general, pero como en este video estamos hablando de Jinbe, nos centraremos en las que tienen que ver con él, siendo la principal de ellas el hecho de que se aliara con la Yonkou Big Mom. Esto porque tras la baja de Barba Blanca, su lugar natal, es decir, la isla Gyojin, quedó sin ningún tipo de protección, y aquí debo explicarles brevemente qué ocurrió con esto. Verán, la isla Gyojin es una parada obligatoria que deben hacer todos los navegantes clandestinos que planeen cruzar la Red Line y pasar de estar en el mar de Paradise al del Nuevo Mundo, razón por la cual este es un sitio en donde transitan un montón de criminales constantemente, los cuales en un principio hacían de las suyas ahí y cometían todo tipo de fechorías. Sin embargo, en un momento puntual del pasado, ya un Barba Blanca que ocupaba el puesto de Yonkou decidió reclamar ese lugar como su territorio, y gracias a ello la cantidad de injusticias que acababan cometiendo los piratas en ese lugar disminuyeron drásticamente, puesto que no era conveniente para nadie ir a armar un desmadre en algún territorio del hombre más fuerte del mundo, y esto fue lo que hizo que Jinbe le agarrara cierto cariño a Barba Blanca. No obstante, luego de que el viejo estirara la pata, el territorio volvió a estar desprotegido, y fue ahí cuando Big Mom lo reclamó, solo que a diferencia del anciano Temblores Locos, ella sí que les cobraba por esto, pero al menos gracias a esta situación no estarían nuevamente desprotegidos. El hombre no puede obtener nada sin primero dar algo a cambio. Esto hizo que Jinbe y su tripulación pirata, es decir, los Piratas del Sol, fueran absorbidos por los piratas de Big Mom. Y ahora que ya entendimos ese contexto, podemos irnos al arco de la isla Gyojin. Esto obviamente ocurrió tras el salto temporal. Ahí el tiburoncín de huesos anchos se reencontró con Luffy, quien ahora estaba con su banda, y aunque el karateka no tuvo ninguna pelea resaltante en este arco que dé pie a que pensemos si aumentó su nivel de poder o no, la verdad es que tampoco pasó desapercibido, ya que tuvo unas intervenciones interesantísimas en la trama, siendo la primera de ellas su flashback, el cual le contó a los Mugiwara en un momento puntual. Ahí se nos explicó que en su niñez se crió en el orfanato de la zona que acabó llamándose el distrito Gyojin, y debido a que los habitantes de ese lugar le tenían mucho odio y rencor a los humanos, Jinbe acabó heredando esos sentimientos negativos desde bien pequeño, pero todo esto iría cambiando progresivamente a partir del momento en el que de adulto vio como la reina Otohime intentaba limar las asperezas que habían entre ambas razas, aunque claro, sin poder llegar a mucho en el proceso. De hecho, en ese momento Jinbe se vio escéptico ante la visión de la reina, pero esto de igual forma serviría como primer contacto a una postura alternativa a la de simplemente odiar a los humanos porque sí, y esto último lo acabó dejando gracias a Fisher Tiger, personaje que en su momento fue atrapado por los Tenryubito y esclavizado, pero que posteriormente escapó de Mary Joyce y volvió para liberar al resto de personajes que ahí se encontraban esclavizados. Esta historia maravilló a Jinbe e hizo que tanto él como muchos otros Gyojins, entre ellos Arlong, se unieran a él y formaran la banda de los Piratas del Sol. Ahora, como capitán, Tiger entendió gracias a sus vivencias que los del problema no eran los humanos en general, sino un grupo específico de esa raza, e intentó impartir esa conclusión entre sus nakamas, teniendo éxito con algunos como Jinbe, pero también fracaso con otros como Arlong. Ahora, el tema es que estando con Tiger, nuestro karateka conoció a Koala, una niña que en un principio estaba súper traumatizada por haber sido esclavizada también, y gracias a esto el Gyojin comprendió que los de su raza y los de la de ella tenían más cosas en común de las que creía. Sin embargo, eventualmente Tiger acabó estirando la pata también por una emboscada que le tendió la marina, y con sus últimos alientos le pidió a sus tripulantes que no le guardaran rencor a los humanos por lo ocurrido, negándose posteriormente a recibir una transfusión de sangre de parte de unos humanos que le habría salvado la vida, pero que su rencor y orgullo no le dejaban aceptar. Con esto Jinbe entendió que debía seguir adelante con el mensaje que Tiger quería dar para eliminar ese rencor entre razas que tanto daño le habría hecho al mundo, por lo que tomó el mando de la banda luego de que la misma se dividiera cuando Arlong decidió ir a vengar a su antiguo capitán, cosa que acabó haciendo que el tiburón narizón fuera encarcelado en Impel Down. Nunca había visto a alguien tan pero tan imbécil. Un poco más adelante en la historia, Jinbe luego presenció como la reina Otohime perdió la vida mientras intentaba seguir con su movimiento en contra del rencor hacia los humanos, dejando su objetivo inconcluso también. Y claro, ahora el Jinbe que le vio morir no era el mismo que le vio en el pasado, razón por la cual adoptó también esa voluntad, y ambas muertes, tanto la de Tiger como la de Otohime, fueron las que hicieron que Jinbe se planteara un nuevo objetivo, y ese era el de luchar contra los problemas raciales en su mundo, mismo que hoy día sigue teniendo presente. Pero no nos adelantemos, ya que esta es solo una de las cosas interesantísimas que se nos mostró del Caballero del Mar en este arco, y la siguiente de la que hablaremos es la de su reencuentro con Nami. Verán, como ya les mencioné antes, Arlong en el pasado fue capturado y llevado a Impel Down, y Jinbe, debido a su amistad cuando se convirtió en Shichibukai, le liberó del lugar. No obstante, lo que no sabía era que su compa acabaría haciéndole un montón de cosas horribles a los humanos tras salir de prisión, y fue por esa razón que se sintió responsable de todo lo que tuvo que vivir Nami, ya que si no hubiera liberado a Arlong, nada de ello habría ocurrido. Es por esto que se disculpó con ella y aceptó cualquier consecuencia, ya que lo que menos quería era que la pelirroja
pelirroja extrapolara el rencor que le tenía Arlong hacia el resto de Gyojins. No obstante, Nami dejó completamente de lado ese problema, puesto que ella por su parte había tenido un proceso de desarrollo que le hizo entender que no debía tenerle rencor a esa gente, del cual de hecho hablo más en profundidad en este video de su evolución que les dejaré por aquí, pero que en resumen, este es un momentazo para ambos personajes, ya que nos dejaron una demostración simbólica de cómo deben acabar solucionándose este tipo de problemáticas. Pero bueno, tras esto Luffy derrotó al villano del arco, pero debido a las heridas que sufrió, este se estaba desangrando, y esto era súper problemático porque en la isla Gyojin había una ley que prohibía a sus habitantes donarle sangre a los humanos, y nadie de la tripulación tenía un tipo compatible con la suya. No obstante, Jinbe en un acto de valentía dio un paso hacia adelante y decidió donarle su sangre a Luffy para evitar que muriera el salvador del lugar que siempre intentó proteger, dejándonos una de las viñetas más importantes a nivel simbólico de esta historia, donde ambos personajes rompieron esa barrera construida por el rencor entre ambas razas. Todo esto mientras el resto de Gyojins del lugar les veían, situación que hizo que al final la ley que impedía esto fuera eliminada, algo que tanto Fisher Tiger como Otohime hubieran querido que ocurriera. Joder, esto sí es cine. Con esto podría decirse que Jinbe aplicó de forma excelente el concepto de la voluntad heredada, dejándonos así bien claro que, aunque no sea un personaje que haya tenido una evolución en la actualidad de la historia, sí que tuvo un desarrollo buenísimo debido a su pasado, ya que empezó siendo un niño con un odio inculcado hacia los humanos y acabó siendo un tipo que logró que con sus acciones eliminaran una ley que fomentaba ese odio. Pero bueno, esta acción le valió a Luffy para quererlo dentro de su tripulación, pero Jinbe rechazó la propuesta de momento por tener esa alianza con Big Mom, separando así sus caminos al menos de momento, razón por la cual los Mugiwara continuaron con su viaje por el Nuevo Mundo, y Jinbe por su parte se dirigió hacia Whole Cake, eso sí, no sin antes tener una pequeña aventura con Caribou donde le terminó dejando en una base del G5 de la marina tras intentar secuestrar a las sirenas de la isla Gyojin. Más adelante protagonizó una mini historia en las portadas del manga donde acabó encontrando un poneglyph en las ruinas submarinas, el cual de hecho acabó regalándole a la emperatriz pirata. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. Y ahora sí, luego de toda esta vaina, Jinbe llegaría a Whole Cake, y estando allí se reunió con Big Mom para intentar separar a los Piratas del Sol de la Yonkou, cosa que no acabó logrando, pero que más adelante acabaría haciendo gracias a que se juntó con los Mugiwara. Increíble. Verán, eventualmente la banda de los sombreros de paja se infiltraron en el territorio de la emperatriz con el fin de recuperar a Sanji, además de también para poder robarle algunos poneglyphs que poseía, pero bueno, esto hizo que Luffy acabara enfrentando, junto a Nami, a un montón de subordinados de la vieja, los cuales les derrotaron y apresaron en un libro con los poderes de uno de los hijos de Big Mom. Es ahí en donde Jinbe entró en acción, quien fue a rescatarles y posteriormente al enterarse de la situación decidió ayudarles, participando así en el plan que tanto los Mugiwara como los piratas de Bech hicieron para arruinar la fiesta de bodas de Pudding y Sanji. Fue en ese momento en donde Jinbe se encaró con la emperatriz y abandonó oficialmente su banda, cosa que dio pie a que la señora se enfureciera e intentara utilizar los poderes de su fruta del diablo para quitarle años de vida. Pero el Gyojin evitó eso, ya que, dicho por él mismo, no podría tenerle miedo a una Yonkou siendo él uno de los tripulantes de la banda del siguiente rey de los piratas, afirmando así que se uniría a los Mugiwara. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Tras esto, el conflicto con la Yonkou dio inicio. Brook hizo que perdiera el control de sí misma rompiendo el retrato de la madre Carmel, cosa que fue súper importante como el resto de las aportaciones del músico en este arco, de las cuales hablo en este video de su evolución que les estaré dejando por aquí. Pero bueno, el punto es que tras perder el control de sí misma, Big Mom empezó a destruir todo a su alrededor, y a los Mugiwara no les quedó de otra que huir, ya que no tenían el poder suficiente como para derrotarla, siendo Jinbe junto a Nami los encargados de sacar al Thousand Sunny de los territorios de la vieja mientras Luffy luchaba contra Katakuri. Y esta situación fue otra aportación interesantísima del personaje, puesto que con la pelirroja se distribuyeron la labor de vicecapitán del barco, ya que Nami se encargó de toda la logística que involucraba el hecho de escapar del lugar, y Jinbe mantuvo al resto de tripulantes centrados tras el sacrificio de Pedro, y también se ocupó de manejar el barco. No obstante, antes de poder salir definitivamente de Whole Cake, los Piratas del Sol antiguamente capitaneados por Jinbe se sumaron al conflicto, enfrentando a la flota de Big Mom para poder permitir el escape de los Mugiwara, y Jinbe al ver esto decidió quedarse a apoyarles para asegurarse de que pudieran sobrevivir. Esto hizo que Luffy, quien ya se había reencontrado con la banda, le diera la orden de reunirse con él en Wano, dejándonos un final abierto para el Gyojin en este arco. Oigan, esperen, ¿qué pasa después? No obstante, luego de los dos primeros actos del arco de Wano, los Mugiwara ya se encontraban de camino a Onigashima para enfrentarse a Kaido, y fue en ese momento donde apareció nuevamente el Caballero del Mar, que tras escapar junto a su banda de los territorios de Big Mom, emprendió su viaje para reunirse con su nueva tripulación. Es aquí en donde formalmente Jinbe se unió a la banda de los sombreros de paja, siendo una adición valiosísima ya que ocuparía de ahora en adelante el puesto de timonel debido a su habilidad excepcional, así como también aportando como uno de los luchadores potentes de
de la banda. De hecho, esto último lo veríamos en la guerra de Onigashima, lugar en donde en conjunto con sus nakama humillaron a Big Mom quitándosela de encima, cosa que hasta cierto punto ya había hecho en el escape de Whole Cake Island, demostrándonos que podía trabajar perfectamente en conjunto con sus nuevos compañeros. Sin embargo, como a Oda se le fue de las manos la forma en la que ocupó a Big Mom, tampoco podría decirse que esto fue una demostración de poder que posicione a Jinbe en alguna escala específica. Sin embargo, más adelante en el conflicto le veríamos enfrentarse a uno de los Tobiropo de Kaido, más concretamente a Who's Who, que era un usuario de una Swan prehistórica que demostró mucha habilidad en el combate cuerpo a cuerpo y que además dominaba increíblemente bien el Rokushiki, que al combinarlo con su dominio del Haki le dejó como un luchador bastante peligroso, siendo así el segundo oficial de Kaido más poderoso, solo por detrás de Ulti. No obstante, Jinbe, que se valió de su fuerza física, aguante, sus hakis y de su karate gyojin, se lo acabó papeando sin muchos problemas, demostrándonos que estaba bastante por encima del nivel de oficial de Yonkou en ese momento, estando a mi parecer en el nivel de comandantes de Yonkou bajos como Jack, Perospero, Cracker o incluso Queen. Y claro, realmente no es que Jinbe haya aumentado su poder justo en este arco, sino que más bien lo mantenía desde todo el post-timeskip. Sin embargo, llegados a este punto de la historia sería superado en cuanto a poder respecta por Zoro y Sanji, quienes tras obtener sus respectivos power-ups de Wano, se posicionaron en las escalas de comandante medios como Katakuri o King. Dicho esto, tras ayudar a apagar el incendio ocasionado en Onigashima, Jinbe concluyó su participación en el arco, cerrando así como un tripulante bastante útil, y siendo el cuarto miembro de la banda más poderoso, solo por detrás del trío monstruoso, pero estando por encima de Franky, al que también le dediqué una evolución que les dejaré por aquí, pero que en resumen, en este punto de la historia, Jinbe se encontraba en el nivel de comandante bajo de Yonkou. ¡Cielos, qué macizo! Y ya solo nos queda hablar del arco de Egghead. Verán, de momento Jinbe no ha tenido suficientes intervenciones de peso como para que podamos decir que ha aumentado el poder que vimos que tuvo en Wano, ya que las únicas acciones que ha hecho han sido solo dos. La primera fue conversar con Vegapunk acerca de su sueño de crear una internet, a la cual se mantenía reacio debido a la poca privacidad que acabarían teniendo los usuarios de la misma. Y la segunda es que literalmente se llevó a Zoro luego de que este se termopapeara a Rob Lucci. Algunas personas dicen que Jinbe ayudó a Zoro a derrotarle, pero la realidad es que el espadachín ya había dejado a Lucci papeado antes de que Jinbe interviniera. Aunque bueno, ahora que lo recuerdo, en el anime vimos a Jinbe hablar con York mientras escondía un pedazo de carne, situación bastante graciosa, no se los puedo negar, y sí, sé que esto no tiene nada que ver con su evolución, ni tampoco con sus aportaciones en el arco, pero vamos, no me pueden decir que no es gracioso ver cómo este idiota se apena solo porque un desconocido pueda pensar que se está robando la comida que se come. Pero en fin, como conclusión, Jinbe es un personaje con una participación bastante interesante a lo largo de la historia, ya que sin ser oficialmente un Mugiwara ayudó un montón de veces a Luffy en varios arcos, ganándose su puesto dentro de la banda prácticamente desde Marineford. Es por esta razón que es un error decir que su adición a la tripulación fue forzada, ya que encima ha estado constantemente apareciendo en la historia. Por otro lado, no se puede negar que el personaje no ha tenido prácticamente evolución en la actualidad, pero esto se debe a que Jinbe ya es un personaje que venía desarrollado desde el pasado, por lo que no hay mucho que mejorar, ya que toda su evolución de personaje la vimos en su flashback, y actualmente si de niveles de poder hablamos, difícilmente le veamos aumentando, ya que se encuentra en su prime físico. No obstante, eso no implica que no le veamos tener demostraciones de poder más grandes, ya que realmente no le hemos visto dar su 100%, esto por dos razones. La primera es porque no le hemos visto luchar bajo el agua. Recordemos que los Gyojin tienen todo su potencial ahí, y debido a que eventualmente el nivel del mar irá aumentando según las revelaciones recientes de Vegapunk, es probable que eventualmente Jinbe tenga una pelea en donde el entorno submarino juegue a su favor. Esto por un lado. Por otro está el tema de que Jinbe es actualmente el Gyojin más poderoso de la historia, por lo que sería raro que no tenga Haki del Conquistador y que no sea capaz de usarlo de forma avanzada. Y si al final lo acaba teniendo, cosa que tiene sentido puesto que tiene una capacidad de liderazgo nata, puede que acabe aumentando de poder, ya que a día de hoy le estamos evaluando como si no lo tuviera. Pero bueno, que en general es muy buen personaje, con bastante utilidad, con un buen nivel de poder y un trasfondo y objetivos interesantes. Así que como Mugiwara es de los mejores, pero ¿ustedes qué opinan al respecto? Déjenmelo en la caja de comentarios. Yo por mientras les dejaré por aquí más de mi contenido, y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.